En el patio de atrás. Hola, bienvenido, acompáñame a conocer una nueva historia. Que seguro nos hará pensar si en verdad estamos a salvo. Yo soy el Señor D. Y esto es, en el patio de atrás, comenzamos. El olor a eucalipto y desinfectante viejo, esa fue mi primera bienvenida a la clínica de El Salto. Mi asignación a este puesto de salud rural me había llevado por caminos polvorientos, un trayecto de horas bajo la luz cálida del atardecer que pintaba de ocres y sombras las montañas lejanas. Era un paisaje de postal, pero también de aislamiento palpable. La clínica misma era antigua, con muros desconchados que revelaban capas de pintura desvaída y años de humedad, como una piel enferma. Una planta de luz, ruidosa y tosca, estaba apostada a un lado, prometiendo mantener la oscuridad a raya por las noches. Aunque su zumbido constante ya se sentía como un pulso ajeno y opresivo en el silencio de ese lugar. Mientras acomodaba mis pocas pertenencias en el pequeño consultorio-habitación que sería mi hogar temporal, el chirrido repentino de un cajón metálico en un viejo archivero oxidado me llamó la atención. Se abrió solo 1 centímetro, como invitándome a mirar, a curiosear en los secretos de ese lugar. Dentro, encontré una nota manuscrita en un papel amarillento, doblada con una precisión casi ceremonial. Con cierta aprensión, la desplegué y leí: no mires por la ventana del fondo después de medianoche. La caligrafía era firme, pero la tinta se había corrido un poco con el tiempo, como si el mensaje hubiera sido escrito hace mucho. Lo descarté de inmediato como una broma local, una novatada para la enfermera recién llegada de la ciudad, un intento de asustar a la citadina con viejas historias de fantasmas. Guardé la nota en mi bolsillo, prometiéndome reír de ello con algún colega, aunque sabía que estaría sola. El sonido incesante de los grillos afuera, un coro nocturno de la naturaleza y el aroma a tierra húmeda tras la reciente lluvia, eran los únicos testigos de mi escepticismo inicial. De mi confianza en que el mundo, incluso en este rincón olvidado, seguía siendo racional y predecible. La oscuridad en la clínica era densa, casi palpable, a pesar de las débiles luces de los pasillos lejanos. Mi mente, embotada por el insomnio y el constante zumbido de la planta de luz, apenas registraba la nueva nota. Estaba pegada al generador, justo al lado del medidor de combustible. Un trozo de papel arrugado. Escrito con la misma letra irregular de siempre, pero esta vez el mensaje era distinto: urgente, no enciendas la planta de luz si el sol aún no ha salido. Lo miré, luego miré la ventana. Afuera, la noche seguía profunda, sin un asomo del crepúsculo. Los primeros cantos de los gallos, tan comunes en los barrios de la periferia, aún no se oían. La desesperación de la penumbra y el frío creciente me empujaron. Ignoré la advertencia. ¿Qué más daba a estas alturas? Giré la llave, sintiendo la vibración del motor intensificarse. En ese instante, la planta de luz falló por completo. No fue un apagón gradual. Fue una muerte abrupta. El zumbido se detuvo con un chasquido metálico, ahogado. La oscuridad se tragó el poco aire. La sombra que había danzado en los reflejos, aquella que me había vigilado desde las ventanas, desapareció. No había más notas. Ni siquiera el rastro de aquella que acababa de leer. Una calma antinatural, gélida, invadió la clínica. No era alivio, no. Era la quietud de un depredador al acecho. Comprendí entonces, con un terror que me heló la sangre, que la sombra no había sido el peligro. Era, de alguna forma retorcida, la que mantenía a raya lo que realmente habitaba este lugar. Una barrera, un centinela de la oscuridad que yo, estúpidamente, acababa de desarmar. Ahora, un silencio opresivo. Luego, llegaron. No eran las imitaciones burlonas a las que me había acostumbrado, no. Eran murmullos múltiples. Voces antiguas que se alzaban desde dentro de las paredes, susurrando mi nombre, llamando, invitando. Escuchaba el crujido de la madera, no por el viento, sino como si algo se arrastrara. La protección se había roto. La clínica estaba a oscuras, y yo, en medio de esos llamados, rodeada por las voces. Comprendí que los verdaderos inquilinos ahora tenían libertad. Y yo,
su presa, había sido el precio de esa libertad. Era mi turno de unirme al patrón. La primera noche, el silencio era tan profundo que el zumbido constante de la planta de luz, que antes me parecía molesto, ahora se sentía como un latido ajeno, la única presencia mecánica en la quietud total. La curiosidad, esa vieja compañera de la soledad y el insomnio, me venció. Pasada la medianoche. Incapaz de conciliar el sueño, me levanté y, con paso cauteloso, me acerqué a la ventana del fondo, esa que la nota advertía no mirar. Los cristales estaban viejos, empañados por la humedad nocturna, distorsionando la poca luz de la luna. Allí, inmóvil, vi una figura oscura, como una sombra densa, casi sólida. Pegada al muro exterior, observándome desde la penumbra del patio trasero. No era un reflejo de mí misma, ni el contorno de un árbol. Era una forma antinatural. Duró un instante, apenas un parpadeo, luego se disipó, fundiéndose con la negrura de la noche. Quise creer que era el cansancio. La forma en que el cerebro juega trucos en la oscuridad, o quizás un reflejo distorsionado de las nubes que pasaban. Justo en ese momento, como si mi duda hubiera sido una señal para algo, la planta de luz titubeó con un último gruñido metálico. Hubo un chispazo a su lado, y luego un silencio total, abrupto, espeso, que me golpeó los tímpanos. La clínica entera se sumió en una oscuridad absoluta, tan densa que no podía ver mi propia mano. El olor a diésel, que siempre acompañaba el funcionamiento de la planta, se mezcló con un nuevo y opresivo silencio. Mis oídos zumbaron con la falta de sonido. Fue entonces cuando un golpe suave, rítmico, comenzó a resonar en la pared de mi habitación, justo detrás de mi cama. Tac, tac, tac. Apenas audible, como si alguien tocara con la yema del dedo, desde el otro lado, desde la negrura que había invadido cada rincón de la clínica. Era metódico, insistente. Y cada golpe parecía reverberar directamente en mi pecho. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, con los ojos clavados en la negrura de la pared, esperando el siguiente. Desperté con la sensación persistente de que algo no había terminado, de que la noche anterior había dejado un residuo pegajoso en el aire y en mi mente. La primera luz del día apenas disipaba la tensión. Y allí, sobre mi buró de madera gastada, estaba de nuevo el papel. La misma nota. Con la misma caligrafía desvanecida que la primera vez, no mires por la ventana del fondo. Mi estómago se revolvió en un nudo apretado, una mezcla de terror y frustración. La arrugué con fuerza, el crujido del papel pareció resonar en la habitación y la tiré con desprecio al pequeño bote de basura de metal. No podía ser. Alguna enfermera vieja, o quizás el velador si es que había uno, estaba jugando una broma macabra, y esto ya había dejado de ser gracioso. Horas después, mientras preparaba el poco café que tenía en una vieja cafetera de peltre, la inquietud me carcomía. Fui a mi habitación a buscar un libro para distraerme, a escapar por un momento de la atmósfera pesada de la clínica. Al levantar la almohada para acomodarla, sentí algo debajo. Allí estaba, doblada cuidadosamente, como si alguien la hubiera colocado con intención, con una deliberación fría. La misma nota. Mis manos comenzaron a temblar visiblemente. No era una broma. Esto era otra cosa, algo más personal y ominoso. Más tarde, ya entrada la tarde, otra falla de luz, más breve esta vez, sumió la clínica en una penumbra inquietante, apenas rota por los últimos rayos de sol. En ese instante, un susurro que parecía imitar mi propio nombre, Ana. Ana, surgió de algún rincón oscuro de la clínica, de la nada, como un eco roto. Era suave, casi inaudible, pero inconfundible, y venía de todas partes a la vez. Cuando volvió la luz, miré a mi alrededor con una nueva paranoia. Los objetos familiares en mi habitación, el reloj de pared que apenas funcionaba, un viejo portarretratos con una foto borrosa de mis padres, parecían ligeramente fuera de lugar, como si hubieran sido movidos en mi ausencia, o quizás, como si yo misma no encajara ya en ese espacio que creía mío. Un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura me recorrió la espalda. Ya no podía ignorar la sombra. No era una ilusión, era un patrón.
Desde la primera vez que la noté, una inquietud se había instalado en mí. Empecé a buscar respuestas discretamente, preguntando entre los pocos lugareños que se aventuraban al pueblo, pero solo obtuve miradas evasivas, un encogimiento de hombros o, en el peor de los casos, un silencio sepulcral que decía más que 1000 palabras. La sombra se hizo constante. La veía siempre en el mismo lugar, bajo el viejo pirul que marcaba el límite de la propiedad de la clínica y el inicio del camino al panteón. Estaba ahí al crepúsculo. Cuando el sol teñía el cerro de naranjas y púrpuras, y de nuevo al amanecer, antes de que el rocío se evaporara. Inmóvil, observando la clínica. Era una costumbre macabra, como si llevara siglos anclada en ese lugar. Un día, un viejo recibo de caseta de peaje apareció en mi bolsillo. De esos amarillentos que se ven en los parabrisas olvidados de coches viejos. La fecha y hora eran imposibles, 3:47 de la mañana de hacía meses. Sabía que no lo había comprado yo, que nunca había estado en ese lugar a esa hora. Era una evidencia tangible de que algo estaba mal con el tiempo, o con mi realidad, o con ambos. El frío de la madrugada en esos días, con el olor a tierra mojada después de una llovizna ligera, se mezclaba con el reflejo distorsionado de mi propia figura en un charco, un reflejo que por un instante pareció moverse a destiempo. Otro papel apareció, y esta vez, no iba a ignorarlo. No si quería entender qué estaba pasando. La inquietud se transformó en pavor. Las rutinas de la clínica, antes tan predecibles, empezaban a desmoronarse en pequeños detalles, medicinas cambiadas de sitio sin explicación. Archivos de pacientes que desaparecían por horas para luego reaparecer en otro cajón. El silencio se volvía más denso, cargado de expectativas. Una tarde, volví a mi escritorio y encontré una nueva nota, doblada con una precisión inquietante. La caligrafía, extraña, decía: cuando escuches el doble golpe en la puerta de la morgue, no respondas. Solo espera. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba el techo de lámina y el viento silbaba entre los pasillos, los dos golpes secos resonaron desde el pasillo del fondo, metálicos y fríos, justo como la advertencia. No era el viento. No era una tubería. Era algo deliberado. Luché contra el impulso de investigar, de abrir la puerta de mi habitación, de encender la luz y correr hacia la morgue. Me parecía escuchar un lejano pregón, como el de un vendedor ambulante, pero a una hora imposible. Permanecí petrificada en mi habitación. Aferrada a la manta, escuchando. El silencio que siguió a los golpes fue aún más aterrador que los golpes mismos. Sentí una presencia que se deslizaba por los pasillos, sin sonido, pero casi palpable, una helada que no venía de afuera, mientras la planta de luz funcionaba sin problemas. Zumbando una falsa sensación de normalidad. Había seguido la regla, pero la sombra seguía ahí, y un nuevo tipo de terror se asomaba. Aunque cumplí la regla al pie de la letra, la sombra con su costumbre, bajo el pirul no se fue. Comprendí que las reglas no la hacían desaparecer, sino que la contenían, o quizás, me mantenían a salvo de algo peor. Eran una tregua precaria, no una solución. La mañana se sentía más densa, el café sabía amargo, y el aire olía a moho, a algo antiguo que despertaba. Un día, mientras me asomaba por una ventana de la clínica para observar el cerro, la vi. La sombra levantó la mano lentamente, imitando mi propio gesto de segundos antes. Me quedé inmóvil, observando mi reflejo en el cristal y el suyo bajo el árbol. Era una escalada sutil, un patrón que se revelaba ante mí con una lógica perversa: si encuentras una regla escrita, síguela una sola vez, si la rompes, el patrón escala. Las reglas eran un pago, ¿pero a quién? ¿Y por qué me las daban? ¿Qué pasaría si dejaba de seguirlas? Empecé a sospechar que la sombra no era el verdadero peligro, sino un guardián, o un indicador de lo que estaba más allá de las reglas. Una señal de advertencia, o quizás un peón en un juego mayor. La sensación de ser observada era constante, el zumbido insistente de un insecto atrapado en un foco en el pasillo se volvió una sinfonía de la incertidumbre, el preludio de un horror que apenas comenzaba a entender. Porque a veces lo peor no está bajo la cama, está
en el patio de atrás.